Parashá Matot Masei. Números 33, 1 al 36, 31. Hoy vamos a ver las fronteras de Israel. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y vamos a ver el aspecto profético de las fronteras. ¿Qué quiere decir las fronteras? Muy interesante. ¿Cuáles son esas fronteras precisas de la tierra de Israel? Vamos a ver primero cómo el pueblo de Israel, recordando la trayectoria que hemos venido leyendo desde el libro de Éxodo y Números, y hemos venido viendo cómo ellos cruzaron la península del Sinaí, el Mar Rojo, hasta que llegaron al monte Horeb. Y vemos cómo ahora, cómo Israel se dispone a entrar a la tierra prometida. En la figura profética vemos esto también y no es difícil pensar que la venida del Mesías está cerca en esa figura profética, en la segunda venida del Mesías, Yeshua, quien viene y estas lecturas nos ayudan a ver un paralelo, así como Israel va a entrar a la tierra prometida en la primera instancia que vimos, que como la Torah la explica. Ahora, en el tiempo de hoy, también vemos cómo Israel va a entrar en ese tiempo prometido, en esa figura de la tierra. Y vamos a ver cómo aplican esas mismas dimensiones en nuestro tiempo, las dimensiones de las fronteras. Eh, la historia de, de los hijos de la tribu de Gad y Rubén en Parashá Matot pareciera que las fronteras de Israel fueran ampliables, que se amplían, ¿verdad? Tienen esa figura de que se pueden ampliar. También, mientras vemos en Parashá Masei, allí las fronteras parecieran que son fijas. Sin duda alguna, a Jehová no le interesó dejarnos los límites fijos o ampliados, sino que lo deja como una idea que pueden crecer. Lo mismo aplicaría en el ámbito profético. En el ámbito profético no nos dejó de limitaciones del pueblo de Israel como algo que es fijo, sino algo que podría ampliarse. Vemos cómo los estereotipos en ambos casos basados en la Biblia se usan comúnmente para describir la extensión de la tierra de Israel, del Nilo al Éufrates, como lo vemos en este caso. O sea, como podemos ver aquí en esta figura del Nilo al Éufrates, sí hay un territorio bastante amplio que hay que considerar, y esa es una de las figuras que hay. Hay quienes dicen que esa es precisamente la representación de la bandera de Israel. El Nilo, que es el lado de abajo de la representación de la bandera, y el Éufrates, que es el lado de arriba. El Estado de Israel estando en medio. Y de hecho es muy interesante la figura. A mí me ha llamado mucho la atención. Puede ser que alguno de ustedes no la haya oído alguna vez, pero es muy interesante.
Y también hay otra que es otra figura que está incrustada en este óvalo desde Dan hasta Beersheba. Esta es otra figura que vamos a examinar. La discrepancia entre estas dos fronteras es bastante, es mayor. Aquí vemos entre Nilo y Éufrates y entre Dan y Beersheba. O sea, sí es una considerada discrepancia, hay una diferencia mayor. La primera, la tierra de Israel, abarca mucho territorio en el Medio Oriente, mientras que la segunda es pequeña y es casi como el territorio de, del Salvador. Dan y Beersheba, en este caso, es como territorio del Salvador. Ahí está el Salvador y el territorio de Israel. Vemos como Salvador es pequeño, es la tierra que me vio nacer y son 21,000 kilómetros cuadrados. Es muy pequeño, es muy pequeño. Es impresionante cómo una nación tan pequeña ha causado tanto efecto en la historia del mundo. No es, es, no le llama la atención, no le llama la atención cómo un territorio tan pequeño ha causado efectos mayores en la historia del mundo. No es casualidad. ¿Cómo puede ser bueno, pongo el caso del Salvador, ha hecho El Salvador, ha causado El Salvador, la tierra del Salvador, que está en Centroamérica, ese mapa azul que tenemos aquí, ahí, en la, en la figura, en mi cuadro, en ese cuadro blanco, allá, ese mapa azul, El Salvador, la tierra del Salvador, no ha causado ninguna reseña histórica mundial a lo largo de toda la historia de la humanidad. No, pero Israel sí. Entonces, ¿por qué un territorio tan pequeño causa tanto efecto a nivel mundial? Y de hecho es porque en ese territorio pequeño, ese territorio rojo, en este territorio aquí, en donde estamos viendo en el mapa, Dios puso su nombre. Así de sencillo. Dios puso su nombre en, en Jerusalén, en esta tierra, ahí. Y eso ha sido una de las cosas más conflictivas a través de la historia. Bueno, para empezar, consideremos entonces las fronteras según la parashá Masei. En el capítulo 34, en la parashá Masei, contiene una descripción muy precisa de esta frontera de la tierra de Israel. Y Dios habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra de Canaán, esta tierra se convertirá en su heredad. Eretz Canaán, según sus fronteras, su frontera sur desde el desierto de Sin. Y lo leemos, voy a leer yo en el capítulo 34, mientras van apareciendo ahí en la lectura, vamos a ir viendo los lugares a que Números 34 del 1 al 13 va describiendo. Y comenzamos con el versículo 1 que dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, según sus límites. Al lado sur os será desde el desierto de Sin. Ahí está al lado sur, desde el desierto de Sin. A lo largo de Edom. Muy bien, la tierra de Edom, que está aquí, punto número 2. Y tendréis como frontera meridional desde el extremo del mar
de sal, el mar salado, hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur, estoy en el versículo 4, desde el sur hasta el collado de Acrabim, que es ahí. Y pasará hasta Sin y sus extremos serán desde el sur a Cades Barnea y saldrá a Azar Adar y cruzará hasta Asmón. De ahí, versículo 5 dice, rodeará la frontera desde Asmón hasta el torrente de Egipto, que es una referencia muy clara, y sus límites serán hasta el mar Mediterráneo. El mar grande, ¿verdad? Es el mar Mediterráneo, o será frontera occidental. Y su costa o será límite occidental. Toda la costa del mar Mediterráneo va a ser la frontera occidental. Y esa será la frontera norte. Desde el mar grande os trazaréis una línea hasta el monte Or. Muy bien, el monte Or es evidente que en el norte, en el lado de Líbano, hay un monte que se llama el monte Or. No es el monte, obviamente, no es el monte Or donde murió Aarón, que aquí en la parte sur, donde murió Aarón y subió a Aarón y ahí murió. No es ese, sino es el que está en el lado norte. Y ahí dice, trazaréis voy en el versículo 8 del 30 dijimos 34, números 34. Trazaréis una frontera desde el monte Or hasta la entrada de Amat. Amat sería ahí. Y los extremos de la frontera estarán en Sedad. La frontera llegará a Sifón y terminará en Azar Enán. Y esta os será la frontera norte, o sea, allá en el norte. Y para el límite del oriente os trazaréis una línea desde Azar Enán hasta Sefam. El límite es de Sefam hasta Ribla. Hasta Ribla y al oriente de Ain, y el término descenderá y llegará a la costa oriental del Kineret, el mar de Galilea, ¿verdad? Ahí hay como una referencia muchísimo más clara por la geografía del lugar, que es una cordillera de montañas que va delineando esa frontera, que hoy es la parte que hoy se conoce como los Altos de Golán. Este límite descenderá por el Jordán, el río Jordán, perdón, ese está aquí. El límite descenderá por el Jordán y terminará en el mar Salado. Nuevamente, bajará del Kineret, aquí al mar Salado. Otra vez de Kineret, río Jordán, al mar Salado, que también es una referencia muy clara, ¿verdad? Aquí no hay, no hay pérdida, no hay duda. Esta será vuestra tierra según sus fronteras circundantes. Entonces, Moisés ordenó a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que os repartiréis por sorteo, la cual Jehová ordenó que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Muy bien, estamos haciendo referencia a las 9 tribus.
ya que la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés se está escogiendo quedarse en el otro lado, en este lado del, del Jordán, del río Jordán. Muy bien, entonces aquí vamos. Se ha hecho muchos intentos para identificar exactamente cada lugar mencionado en este capítulo con respecto a la frontera oriental y occidental, es decir, el mar Mediterráneo. Eh, el mar grande o será frontera occidental y la costa será el límite occidental. Eso es enfatizándolo en el versículo 6. Y el Jordán, el límite bajará desde el Cefam hasta Ribla, al oriente de Ain, y el término descenderá y llegará a la costa oriental del mar Kineret, que es el mar Kineret está aquí, que el río Jordán, descenderá al río Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra según sus fronteras y ciudades. En realidad ahí no hay mucho que hablar, es muy claro. Con respecto a la frontera sur, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que sigue una línea desde el extremo sur del Mar Muerto hasta el Arish, es decir, ligeramente al sur de la línea de Beersheba y Gaza, en la parte del sur o en la parte norte del Negev. Eh, Sin embargo, en lo que respecta a la frontera norte, encontramos muchas otras opiniones. Ahí están las opiniones de los minimalistas que indican que la frontera norte es el área del sur del Líbano actual, es decir, a lo largo del río Litani, hasta que se encuentra con el área de Metula, lo que solía llamarse Valla Buena. Pero hay otras opiniones que son las maximalistas, los que maximizan el área, que identifican la frontera norte en algún lugar en Turquía y en el norte de Siria. El hecho es que no hay una identificación exacta en la que podamos confiar. En mi opinión, no lo veo como un problema, más bien lo entiendo como que Dios fue intencionalmente eh, vago en este tema. O sea, no dejó una demarcación, no dejó una frontera clara. Y yo creo que es intencional. Por alguna razón, Dios no dejó claro el hecho de que la frontera, o sea, no lo dejó fijo, no lo dejó fijo para nada. Entonces, ok, esta es la frontera oriental, que es desde el Kineret, desde Ribla, baja a Kineret, al río Jordán y el Mar Salado. Pero para complicar las cosas en la frontera oriental, la tierra de Israel presenta otro problema, aunque la porción de Masei declara explícitamente que es el río Jordán como parte de la frontera oriental de la tierra de Canaán, de acuerdo a Moisés, con el acuerdo que hizo con la tribu de Gad y la tribu de Rubén, entonces la frontera se mueve, o sea, hay un movimiento hacia el oriente, que es lo que es la delimitación que acuerda Moisés con los líderes de las tribus de Gad y de Rubén. Entonces, aquí donde vemos ese tira y encoge que no es claro, no es claro, no se ve que la frontera fue fija ahí. O sea, ahí es donde vemos que hay una ampliación ahí mismo que se mete en lo que hoy es el territorio de
Transjordania. Moisés otorga esa área de Transjordania, actual Jordania, a las tribus de Gad, Rubén y a la mitad de la tribu de Manasés, como herencia oficial, con la condición de que se cumpla el voto de ayudar a las demás tribus a conquistar la tierra de Canaán, en la parte occidental de donde ellos van a estar. Entonces, una vez Moisés llegó a ese acuerdo, que debió haber sido muy doloroso para Moisés, haber hecho ese acuerdo después de todo lo que pasó. Moisés estaba llevando a todas las tribus para que entraran a las tribus al área de la tierra de Canaán, y resultó que ellos no querían entrar. Eso debe haber sido muy complicado. Pero al final llegan al acuerdo, y esa sigue siendo en el libro de Josué el territorio de las tribus de Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés. Eso lo podemos ver y establecer también en el libro de Josué, en los capítulos 13, 14 y 22 de ese libro de Josué. Entonces, ¿por qué las fronteras de la tierra de Israel son ambiguas? Son más grandes, son más pequeñas, son fijas, son ampliables. ¿Son ciertas partes de la tierra de Israel más santas que otras? ¿Cómo, cómo se puede interpretar todo esto? ¿Cómo este tema de las fronteras se volvió tan ambiguo? Pero yo, en mi opinión, lo sigo viendo, es un tema que es ambiguo porque Dios decidió que fuera ambiguo. O sea, en pocas palabras, no podemos conocer su limitación, no podemos declarar: llega hasta aquí. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, llega hasta aquí. Entonces, la tierra prometida, voy a alcanzar mi Biblia, quiero revisar una escritura. La tierra prometida a Abraham en la porción Lech Lejá, en el libro de Génesis, cuando Dios Dios eligió por primera vez a Adán para que se convirtiera en su nación especial. Asimismo, ahí se ve también una demarcación. Vemos que Dios ya estaba estableciendo con Abraham ese territorio. Veámoslo en Génesis 12, del 1 al 7. ¿Qué dice? Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Eso ya vamos viendo, y que está él en Ur de los Caldeos, en el lado donde hoy es, alrededor de lo que es hoy el territorio de Kuwait y el lado de Irak. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Aquí este aspecto de que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, proféticamente hablando, no hay una claridad de qué quiere decir todo. Y ese es aquí donde yo puedo ver que esa ambigüedad de fronteras, ese tire y encoge, esa ampliación o esa
cosa, territorio pequeño que Dios no lo dejó ambiguo, permanece así. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le diciendo, en ti serán todas las familias de la tierra bendecidas. Muy bien, eso no se puede establecer, no tiene un tamaño, no tiene, en el momento que Abraham está oyendo esas palabras, yo oigo eso, a mí me lo dice Dios y no tengo idea qué quiere decir eso. No tengo idea del tamaño de eso. Hoy, ¿qué? 4.000 años más tarde, 5.000 años más tarde de Abraham, no, todavía se están definiendo esta promesa que Dios le dio a Abraham. Todavía se está definiendo. Por eso es interesante verlo. Nosotros estamos llegando ya a un punto donde sabemos que eso ya se va a definir. Y una vez se defina, pues se sabrá. Pero es una promesa que yo puedo ver que todavía no está definida al 100%. Entonces, el 4 dice, se fue entonces Abraham como Jehová le había hablado, Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían acumulado y las personas que habían conseguido en Harán, y saliendo para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán entraron. Atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Jehová a Abraham y dijo, muy bien, que ya Dios le habló a Abraham, un hombre pagano, y le dijo, te he escogido a ti, y de ti un hombre pagano. Y hago énfasis en eso, porque el, cualquier persona que escucha a Dios, Dios lo toca. De hecho, Abraham era uno de ellos, gentil, igual que yo, gentil. O sea, Dios está tocando a la gente. Y apareció Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Eh, Perdón que no me quité del camino en la lectura, pero lo voy a tratar de hacer en la siguiente porción. Que sigue leyendo y dice, y después de él, que Lot se separa de su lado, eh, Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira al lugar donde estás hacia el norte, mira hacia el norte, mira hacia el sur, al Negev, y hacia el oriente y hacia el mar. Porque toda la tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Muy bien, estando en las montañas de Siquem, en ese lado, le dice, mira para allá, mire para acá, al norte, al sur, este y oeste, y todo lo que ves lo daré a tu descendencia. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en la cabeza de Abraham? ¿Qué quiere decir todo esto? Para Abraham es muy complicado todo esto, particularmente sabiendo que no puede tener hijos, no puede tener descendencia. Entonces, por supuesto, esto ya entra en el concepto de esta promesa. La promesa de Abraham entra en un ámbito que no es razonable, no se puede medir, no podemos trazar una línea, no podemos tener una idea de qué quiere decir eso. No hay una forma de saber qué quiere decir eso. Estaba buscando una línea para...
no es como una medida, no tenemos una medida, no es una regla que puedo yo tomar y decir, así es. Esto es lo que Dios prometió, no entra en ese ámbito. Más bien entra en el ámbito espiritual, más bien entra, como lo voy a traer un poquito más a nuestras medidas, en ámbito de fe. Y esa es una medida que solo está dentro de uno, solo está dentro del corazón de Abraham, solo está dentro de una persona que conoce a Dios. Esa medida de emuná, esa medida de fe, solo está dentro de una persona que tiene relación con Dios, que Dios le ha hablado y le ha dicho, oye, escucha. Entonces, por supuesto, una persona que no cree en Dios, obviamente no tiene fe en Dios. Él no puede de alguna forma percibir esto y no lo va a creer. Pero si Dios le dice a Abraham, como dice en el 16, haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. O sea, aquí le está diciendo, no se puede medir. O sea, tu descendencia no se puede medir. ¿Y cómo no se puede medir? ¿Verdad? No tiene una medida, no es razonable. Entra en el ámbito de fe. Ese es un ámbito, es un espacio donde Dios ha venido, ha despertado un espacio de fe dentro de Abraham y ahora está comunicándose con Dios dentro de ese espacio. O sea, nadie puede venir y decir qué espacio es. 17 dice, levanta, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Muy bien, eso sí se puede medir. Levántate, ve para allá, ve para acá, ve al norte, ve al sur, recorre a la tierra. Eso sí se puede medir. Y aquí en el Génesis 15:18 dicen, aquel día hizo Jehová un pacto. Esto es muy interesante porque cuando él está recorriendo, cuando él hace eso, estado en la tierra, llegó, vino de lejos, vino de por allá y llegó aquí, le dice, en aquel día, Dios, Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande, el Éufrates. Muy bien, aquí tenemos una referencia muy clara. En el capítulo 17, del 7 al 8 dice, yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, eh, en sus generaciones como alianza eterna, como un pacto eterno, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. A ti te daré, a ti daré, y te daré a ti, perdón, y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua. O sea, otra vez, este es el tipo de lenguaje. O sea, cuando está pasando, ok, yo quiero las escrituras. O sea, actualmente me dirían, sí, hey, yo te doy una tierra a ti. Ok, pero yo quiero las escrituras para saber si esa tierra sí está en mi posesión. Muy bien, aquí está obviamente a Dios hablándole a esta persona y él sí toma posesión, pero esa posesión, como dije yo, es en el ámbito, es un ámbito de fe. Momento, Dios, ¿qué es? Para Dios es más fuerte eso.
Es más claro eso que unas escrituras que yo podría tener en mi mano. Aún las escrituras que yo pueda tener en la mano, me las pueden robar. Punto. Y hoy en día es muchísimo más problemático con la corrupción que hay hoy en el mundo. Esto, aunque tenga escrituras, me las pueden fácilmente quitar. O sea, eso no es garantía, es más garantía lo que Dios está hablando. Muchísima más garantía. Imagínense, Dios está creando una nación que se llama Israel, que es la nación que ha venido desde allá atrás, desde allá atrás. A lo largo ha venido Egipto también punteando con Israel. Y es muy interesante, pero eso solo puede caber en el corazón de un hombre, y ese corazón de ese hombre es el que dentro de él es que está pasando todo esto. Él sabe que su descendencia, o él no sabe, porque como digo yo, todavía él no sabe exactamente cómo se va a dar todo esto. Muy bien, en las primeras promesas que Dios le da a Abraham, él describe la tierra en términos muy generales, sin ser preciso. Entonces, vale la pena mencionar que este pacto está involucrado en la tierra, ¿verdad? Esta es la tierra. Por ejemplo, cuando salió de su tierra natal, que es allá por donde es Kuwait, ¿verdad? Ahí está la flechita, debería estar más arriba, pero es de Ur, Kasdim, sal de la tierra natal tuya y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muy bien. Abraham tenía tierra y dice, sal de ahí, sal de ahí. Wow, yo tengo mi casa aquí, tengo mi propiedad aquí y Dios me está hablando y me dice que me vaya. Dejo atrás mi casa, dejo atrás mi posesión, dejo atrás la casa de mi padre. ¿Quién haría eso? ¿Quién en su sano juicio dejaría algo que en lo que él ya tiene sus manos puestas, sus pies puestos, duerme, tiene toda su seguridad alrededor de eso, sus propiedades? ¿Quién haría eso? Pues Abraham lo hizo. Él creyó a Dios. Entonces sale y llega de ahí, llega a Siquem, que es aquí, en esta zona. Desde aquí se va por el río Éufrates, llega a Harán, y cuando llega a Harán, baja y llega a Siquem, aquí a esta zona. Asignaré esta tierra a tu descendencia. Aquí en Siquem le dice, en las montañas, le dice, mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente. Todo lo que ves ahí lo asignaré a tus hijos, estando ya en Siquem. Y luego en Betel, dice, alza tus ojos y mira desde donde estás, porque yo doy la tierra que tú ves. Esto está en Génesis 13:15. Entonces, más adelante, después, en la porción de Lech Lechá, en Génesis, cuando Abraham hace dos pactos con Dios respecto a la futura nación de su descendencia, finalmente encontramos una definición más detallada. Sin embargo, cada pacto parece escribir o describir un conjunto distinto de fronteras. Y vamos a ver primero, que es el pacto entre las partes. Hay dos partes en el pacto abrámico, valga la redundancia. La descendencia de Abraham, también conocida como los hebreos o los israelitas, serían esclavizados, eventualmente redimidos. Y esa es una, y la otra es que ellos heredarían para siempre la tierra de Canaán.
Y Génesis 15, 18, 21 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí ya vemos que en el 19 dice tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, Ferseo y Refaíta. Estos nombres, si ustedes, Refaítas, ustedes averiguan de esto, van a encontrar unas cosas muy interesantes ahí que tienen que ver con lo que está pasando hoy en día. Bueno, ahí lo dejo porque no es tiempo de ver eso. Del amorreo, el cananeo, gergeseo y del jebuseo. Muy bien, aquí había gente rara en esta tierra. Aquí había gente que era rara. La tierra definida por estas fronteras, esta inmensa frontera, son 10 naciones en las que está definido todo esto. Se extiende desde el noreste del río Éufrates, eh, déjenme ver, ahí, desde el noreste del río Éufrates, y fluye desde el norte de Siria hasta el Golfo Pérsico. Y el suroeste las fuentes del río Nilo y Etiopía hasta la ciudad portuaria de Alejandría. O sea, todo esto es muy interesante. Sin duda, este pacto es la fuente de la frase popular desde el Nilo hasta el Éufrates. Y veamos ahora acerca este es de acuerdo al pacto de las partes, y ahora vamos a ver de acuerdo al territorio que se menciona en el pacto de la circuncisión. Dos capítulos más adelante en Génesis encontramos cómo Dios entra en este otro pacto a, a hacer, a definir con Abraham. Y una vez más se menciona la tierra como parte del pacto. Muy bien, esto es interesantísimo porque a medida que él va hablando, él va viendo cómo van los pactos si están amarrados a territorio. Los pactos están amarrados a territorio. Los pactos están amarrados a territorio. Qué interesante. Por favor, que les resuene eso en la cabeza. Los pactos que Dios hace con nosotros están amarrados a territorio. Muy bien, ¿dónde están las escrituras? Dirían, momentito. Aquí es donde entra el ejemplo que Abraham nos ha dado, nuestra fe. Muy bien, dice el 17, 7, 8. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. O sea, eso ya lo vimos, pero aquí está enfatizando, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra, después de ti la tierra, de, de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Dios. Aquí está él hablando de que la descendencia de Abraham va a ser, va a poseer esa tierra, va a tener esa tierra. Veamos cómo aquí en la tierra prometida es mucho más pequeña.
Aunque esta es la primera vez que en la Torá que encontramos la expresión tierra de Canaán, Eretz Canaán, los límites de Canaán, hijo de Can, son límites conocidos. Muy bien, Eretz Canaán es un territorio establecido, tiene limitaciones, tiene fronteras conocidas. Ya han sido descritas en la porción de Noé. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 19, dice, y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasna. Bien, estos territorios Abraham los llega a conquistar más adelante. Esta es la única frontera que se detalla en las genealogías del capítulo 10 de Génesis. Y lo más seguro es que se necesita como esta definición, esta geografía delimitada, se necesita como una referencia de fondo para comprender más tarde la porción de la parashá Lej Lejá. Entonces, esa es la tierra de Canaán. Esa es la definición de la tierra de Canaán, que se relaciona con un lugar general en el que se residían los antepasados de esa tierra, la tierra que se conoce como la tierra de tus peregrinaciones, es donde Abraham estuvo deambulando en esa tierra, conociéndola de arriba para abajo, peregrinando en esa tierra. Luego en el versículo 8 del capítulo 17 dice, y te daré a ti, a tu descendencia, después de ti, la tierra de tus peregrinaciones. Te daré la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré tu Dios. Es muy claro que está hablando de toda la tierra de Canaán. Es clarísimo. O sea, aquí está claramente hablando que es lo que Dios le va a dar. Entonces, por eso es interesante cómo Dios define algo muy claro y luego se amplía y luego, muy interesante, habla de limitaciones más grandes o fronteras más grandes, habla de la tierra de Canaán, como es este caso, pero no es fijo, no es, o sea, no es totalmente fijado en esas fronteras. El pueblo de Dios, sus fronteras no son fijas. No sé si me captan. Las fronteras del pueblo de Dios no son fijas. Y no solo no estoy hablando geográficamente. Bueno, también. Pero también estoy hablando dentro. Las descendencias, las familias a las que Abraham va a bendecir, que son todas las familias de la tierra, las que desean ser bendecidas o las familias que desean recibir esa bendición. Tiene una dimensión que no se puede medir. Si puedes contar las arenas del desierto, del mar, entonces podrás contar. Pero no se puede contar. Hoy en el mensaje, en mi opinión, no está delimitado a judaísmo,
no está delimitado a cristianismo o paganismo, como era el caso de Abraham. Solo está que Dios llame a la persona. Eso, y bueno, y que crea, tal y como Dios le habló a Abraham y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ah, ah. O sea, no estoy degradando algo establecido como es la tierra de Canaán, que se estableció, pero también está la opción de más. Y eso evidentemente pasa en la Biblia, como lo vamos a ver más adelante. Génesis 21, 22 al 33 dice, sucedió en aquel tiempo que Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, se dirigieron a Abraham diciendo, Elohim está contigo en todo lo que tú haces. Ahora pues, júrame aquí por Elohim que no me engañarás, ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi posteridad. Conforme a la misericordia que ha obrado contigo, haz conmigo con la tierra que estás como forastero. Dijo Abraham, lo juro. Pero Abraham se quejó ante Abimelech por causa, por causa de un pozo de agua que el cual había apoderado de los siervos de Abimelech. Y dijo Abimelech, no sé quién pudo haber hecho tal cosa. Y además, ni tú me habías informado, ni yo lo había oído hasta hoy. Entonces tomó Abraham un rebaño y una vacada y se lo dio a Abimelech y ambos concertaron un pacto y separó a Abraham 7 corderas del rebaño. Y dijo, ¿qué son estas 7 corderas que has puesto aparte? Y dijo, que tomarás de mi mano estas 7 corderas a fin de que me seas testigo de que cavé este pozo. Por tanto, llamó aquel lugar Beerseba o Beersheba, pues ambos están juramentando ahí. Pactaron pues en Beersheba, y levantándose Abimelech y Ficol, capitán de su ejército, regresaron a la tierra de los filisteos. Y plantó un tamarisco en Beersheba e invocó el nombre de Jehová. Es interesante porque hacen este pacto, ellos hacen ese pacto y allí invoca el nombre de Dios. En Génesis 28:10 también vemos que Jacob pues salió de Beersheba y se dirigió a Aram cuando se fue huyendo de su hermano Esaú. En Génesis 46:1, o sea, con eso decimos Jacob habitaba ahí. Israel partió con todo lo que tenía y fue a Beersheba. Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. O sea que ese territorio era un territorio que ya era básicamente de la familia de Abraham. Entonces, de Siquem y Dotán, ese es el área que ya vamos a ver ahora, que dice en Génesis 37, 12, 17, que dice, y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquem, o sea, aquí ya vemos que son territorios que ya estaban adoptados, diría.
Dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño y tráeme el informe. Así envió desde el valle de Hebrón, lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem y un hombre lo halló deambulando por el campo y le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él dijo, estoy buscando a mis hermanos. Estoy buscando a mis hermanos. Te ruego que me digas dónde pastorean ellos. Respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y lo halló en Dotán. Esto está al norte, en la zona montañosa, en lo que es Samaria. Más al norte, Abraham persiguió a su enemigo hasta Dan en su batalla contra los 4 reyes. Ese es básicamente eh, fue el área donde él había peleado esos territorios. Los territorios que de estos reyes que habían secuestrado a Lot. Génesis 14:14 dice, cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios, nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Sin duda, sin duda. Este límite refleja esa frase popular en la Biblia que se llama desde Dan a Beersheba. Y esta frase resuena más adelante en las escrituras para definir a personas que viven en la tierra de Israel. O sea, esa palabra, desde Dan hasta Beersheba, era una forma de decir, este es el territorio del pueblo de Israel. En 1 Samuel 3:20 lo vemos y dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, se reconoció que Samuel había sido designado como profeta a Jehová. O sea que el profeta Samuel había sido asignado por Jehová como profeta para todo Israel, desde Dan hasta Beersheba. En Jueces 21 dice, entonces los hijos de Israel salieron desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galaad, y la asamblea se congregó como solo un hombre ante Jehová en Mizpah. O sea que sí está hablando eso muy claro, de que desde Dan hasta Beersheba, o sea, ese es el territorio. Y también 1 Reyes 5, 4, 5. Dice, pero ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Y aquí me propongo construir una casa para el nombre de Jehová mi Dios, como Jehová habló a mi padre David diciendo, tu hijo al que pondré en el trono en tu lugar, él edificará una casa para mí. Está hablándole también a Salomón, definiendo que él es el que va a construir su casa y que en ese tiempo pues él tiene paz ahí, en territorio de Israel. Entonces tenemos dos fronteras y podríamos decir que hay esas dos fronteras que están delimitadas, ambas están avaladas o acuñadas por un pacto. Es básicamente, como podríamos decir, hay dos tipos de santidad por esos pactos. La fuente de las fronteras en conflicto de la tierra de Israel parece estar entre esas dos definiciones diferentes en la tierra, ya por el pacto de las partes
Y esa es la una, y la otra es por el pacto de la circuncisión. Podemos asumir que esas fronteras diferentes reflejan propósitos diferentes. Indaguemos entonces en Génesis el propósito de estos pactos. En Génesis discutimos el tema de la elección, la vejira, es decir, cómo Dios entró con una relación especial con Abraham para escogerlo a él y a su descendencia, para convertirlo a su descendencia en esa nación modelo, una nación especial, una nación modelo para el resto de naciones, cuyo propósito sería dar a conocer el nombre de Jehová a toda la humanidad. Imagínense dar a conocer el nombre de Jehová a toda su humanidad. No, no esconderlo, sino darlo a conocer. Hacia esa meta, Dios fortaleció esa relación especial con dos pactos, el pacto de las partes y el pacto de la circuncisión, cada uno de los cuales refleja un aspecto distinto de esa relación futura de Dios con su nación. La primera vez que Dios habló a Abraham, ya le había prometido una nación y una tierra. En el capítulo 12, del 1 al 8 dice, ahora bien, había dicho a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra a tu parentela, a la casa de tu padre, a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y serás una bendición, bendeciré a los que te bendían, maldeciré a los que te maldían. Esto lo leímos ya, y por eso voy rápido. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces se fue Abraham, como Jehová le había hablado, abandonó su tierra, Lot se fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sara, su mujer, eh, y le dijo, perdón, a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, y las personas que habían conseguido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, tierra de Canaán, y entraron, y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Y el cananeo entonces habitaba esa tierra. ¿Quiénes estaban ahí? Los cananeos eran los que estaban ahí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Y de allí se desplazó hacia la montaña del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Invocar el nombre de Jehová. Génesis 13, 14, 17 dice, y después de que Lot se separara, cuando se separaron, Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el Negev al sur, hacia el oriente y hacia el mar. Por toda la tierra que tú ves, te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como polvo de la tierra. Si se puede contar, no se puede contar. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho después de ti. Entonces, sin embargo, los detalles de cómo se formaría esta nación, finalmente heredaría la tierra solo, y cómo va a ser esa herencia, solo se desarrollan varios capítulos más tarde.
Veamos el pacto de las partes. Después de esa derrota militar de Abraham a los 4 reyes, él se apropia de esas tierras y por lo tanto la primera conquista es la primera vez que se hace conquista de la tierra. O sea, hay una guerra militar, hay una derrota militar. Y aquí se hace un pacto, mejor conocido como Brit Bein Habatrim, el pacto de las partes, y que refuerza la promesa original del capítulo 12. Sin embargo, ese pacto asegura a Abraham y a su descendencia que conquistaría la tierra un día. Dios también informa a Abraham en ese momento que no sucedería de inmediato. Pasarían unos 400 años, durante los cuales su descendencia deberá soportar esclavitud en tierra extranjera. Wow, wow. Y eso solo después obtendrán su independencia y conquistarán la tierra prometida. Esto como que volviera a pasar. Y aquí viene el capítulo 15. Y después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será este Damasco Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien va a heredar. Pero he aquí la palabra de Jehová vino a él diciendo, no te heredará este, sino te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo, mira, contempla ahora los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pocas palabras, lo ve para arriba y dice, no se puede contar. Wow, no puedo tener descendencia, mi esposa no puede tener hijos y él me dice que mire para arriba. Yo digo, sí, creo, entiendo. Y creyó, tuvo fe, emuná a Jehová. Y le fue contado por justicia. Fue justificado por su fe. Él creyó algo de Jehová que le habló, le dijo, yo creo. Su palabra entró a él. Dios le mostró, le dio una visión. Miró para arriba. Creyó. Y fue contado. Su emuná lo justifica. Esto resuena, rebota muchísimo en el libro de Romanos. Nuestra justificación es por fe. Esa fe de cosas que están alrededor mío que razonablemente no pueden suceder. Es una fe que rompe eso. Esa es la justificación por fe. Entonces le dijo, interesante que todo esto está alrededor de este pacto. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y él le dijo, mi Señor Jehová, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y él le dijo, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años
y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino, una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y él tomó todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían los buitres sobre los cadáveres de Abraham, pero Abraham, perdón, los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino sobre él. Y he aquí el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. El terror de una impresionante. Como que si no fuera lo que está pasando hoy. O sea, estamos cruzando esos momentos tenebrosos. Y ahí se ven los paralelos. Y dijo Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra que no es suya y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo. Después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán por aquí porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. O sea, aquí está hablando de, de algo que es muy paralelo a lo que está sucediendo hoy en día. Y sigue diciendo, y que sucedió que cuando se puso el sol sobrevino una densa oscuridad, apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que paseaba sobre aquellos trozos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande del Éufrates. Entonces, después de este evento de las partes, la tierra se conoce como Haaretz, aquí donde se empieza a conocer como la tierra de Canaán. Sus fronteras se extenderán desde el Nilo hasta el Éufrates. La tierra de entonces no estaba ocupada por las 10 naciones. Luego viene el pacto de la circuncisión. Varios años después, inmediatamente antes del nacimiento de su hijo Isaac, Dios entra con otro pacto, con Abraham, mejor conocido como el pacto de la circuncisión, Brit Milá. En preparación para este pacto, Dios primero cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchos pueblos. Padre de muchos pueblos. Padre de muchos pueblos. ¿No les parece que está ampliando fronteras? Luego promete que disfrutaría una relación especial con su descendencia para ser un Dios cercano para ellos. Y dice en la escritura en capítulo 17, entonces Abraham se echó de bruces y Elohim habló diciendo, en cuanto a mí, este pacto contigo, serás padre de multitud de pueblos, serás padre de multitud de pueblos. Ya, ya le está diciendo, vas a ser padre de multitud de pueblos. Ya tu nombre ya no será Abraham, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos pueblos. Porque yo te he constituido
padre de multitud de pueblos. Eso quiere decir Abraham. Padre de muchos pueblos. Muchos, muchos. Te haré fecundo en gran manera. Haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti por generaciones, como la alianza eterna para ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti, y te daré a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Va a dar la tierra, esa tierra de Canaán, la tierra de tus peregrinaciones. Esa ya sabemos que tiene otra frontera. Toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua. Y dijo además Elohim a Abraham: y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti en generaciones. Esto es, wow. Esto es impresionante. Guarda el pacto. Guarda la tierra. Guarda el pacto. Guarda la tierra. Guarda el pacto. No guardas el pacto, no tienes tierra. La tierra te expulsará. Es interesante cómo eso ha venido pasando. ¿Por qué no tienes la tierra? ¿No has guardado el pacto? Es interesante que hoy en día la tierra de Israel no es toda la tierra de Israel. Este pacto refleja esa relación personal entre Dios y su pueblo. No solo a nivel nacional, sino a nivel personal, familiar, en intimidad, en lo divino. Por lo tanto, debemos concluir que hay dos aspectos interesantísimos con respecto a la santidad del pueblo, a la santidad que tiene que ver y está amarrada a la tierra. Tiene que ver y está amarrada a la tierra. El aspecto nacional, el de la santidad de la tierra con respecto al pacto de las partes, que está relacionada con la conquista de la tierra y el establecimiento de una entidad nacional. O sea, el pacto de las partes está relacionada a conquistar. Esta santidad solo se realiza una vez. O sea, quiere decir que después de una guerra, las fronteras van a crecer. Tiene que ver con conquista. En los últimos tiempos va a haber guerra. Tiene que ver con la conquista del Mesías expandiendo sus fronteras. Cuando venga Él por Jerusalén, a limpiarlo de nuevo. También está el aspecto personal, la santidad de Canaán con respecto al pacto de la circuncisión, que ya existía en la época de Abraham, Isaac y Jacob y permanece como pacto eterno. Entonces, tenemos una tablita aquí que resume todo esto. Las fronteras mayores o las fronteras limitadas. Ya hablamos del Nilo hasta el Éufrates, desde Adán hasta Beersheba. Hablamos del pacto de las partes, el pacto de la circuncisión, la tierra, Haaretz, como un aspecto personal, y que la tierra que va a ser conquistada, y la tierra de Canaán nacional, que es una herencia que Dios le dio. Se conocen limitaciones, sí, y se conocen fronteras ilimitadas, o sea, no se sabe. Yo creo que va amarrado con el aspecto que Dios le dio a Abraham y le dijo: tu descendencia no se puede contar. Serás padre de muchas naciones.
al respecto yo quisiera contar que eso, como algo muy personal, proféticamente hablando, sabemos que Dios se voltea con personas como yo, un gentil que me toca, el Espíritu de Dios viene, me habla, me toca y casi me dice como Abraham, deja tu tierra, deja tu creencia, deja tu cultura y vete donde yo te mostraré. Llego hacia la Torá, llego a la Torá y él me da entendimiento. Pero yo quiero saber más por qué, cómo ocurre todo esto. Empiezo a ver la historia, empiezo a conocer mi propia historia. Soy latino, vivo en el área centroamericana, soy descendiente de españoles, tengo un apellido marrano. Marrano quiere decir un judío que se puso un apellido para cubrir su identidad. Y viene la Santa Inquisición, expulsa a todos los judíos, viene Cristóbal Colón, el 9 de Av arregla para salir de Puerto Palos con las naves, con sus naves, y el 10 de Av, porque no quiso salir el 9, ¿por qué no habrá querido salir el 9 de Av? Sabiendo que el 9 de Av fue destruido el primero y segundo templo. Hey, Cristóbal Colón era judío. Hagan su investigación. Cristóbal Colón era judío. Hay cartas en España donde Cristóbal Colón le escribe a su hijo en hebreo. No es algo que la historia enseña. La historia engaña, porque lo que hemos aprendido no es lo cierto. Eso me pone a mí a investigar. ¿Por qué? ¡Hey! Cristóbal Colón llegó a las Bahamas el día de tabernáculos. ¡Hey! Cristóbal Colón llega a Honduras el día de expiación. ¡Hey! Cristóbal Colón escribe en su bitácora: quiero acumular la mayor cantidad de oro posible para levantar la casa de mi padre en Jerusalén. ¡Hey! ¡Qué interesante! Y estamos investigando todo eso. Y cuando estamos investigando sabemos, porque, porque hay en mí una inclinación hacia la Torá, porque existe un fuego dentro de mí que no viene de una influencia judía, porque no hubo un judío en nuestra vida, y hablando de mi familia, que nos trajo no encendió ese fuego dentro. Tiene que venir de Dios, pero ¿cómo viene de Dios? Viene a través de mi apellido, viene de mis generaciones, investigo y de dónde viene mi apellido y etcétera, etcétera, etcétera. Empiezo a ver las promesas y veo las palabras de los profetas. Veo Isaías, donde Isaías menciona que va a retornar el pueblo y las naves de Tarsis retornarán primero. Veo, investigo. Ah, por ahí viene. Esa es la historia. Qué interesante. Resuena mucho dentro de mí. Resuena mucho dentro de mí. Quiero retornar. Pero quiero retornar no a través de una religión. Si Él me impulsó, me abrió los ojos para poder ver esto, tengo que retornar. Y con mi familia hemos estado orando acerca de eso. Tenemos que regresar, desatar, tenemos que desatar la maldición
que hubo sobre nosotros en España hace 500 años. Tenemos que regresar a nuestro pueblo, tal como lo decía Cristóbal Colón. Quiero construir la casa de mi padre. Tenemos que regresar. Y Isaías habla de que las naves de Tarsis regresarán primero. ¡Ey! ¡Qué interesante! En Centroamérica, en Guatemala, fue la de las primeras capitanías que se independizaron de las fuerzas españolas. Bueno, primero fue una en El Salvador, que yo soy de ahí, y ahora estoy aquí en Guatemala. Veo la necesidad de retornar. Hablo en el nombre de Dios, de Jehová, a que mi familia retorne. Voy al centro del Palacio Nacional. Soy invitado por Dios. Y hacemos un acto profético de retorno a Jerusalén. Y hacemos un viaje con familiar, pasando por España, llegando a la capital de España cuando Cristóbal Colón estaba vivo, Toledo, y donde se hacen declaraciones, donde vivía la reina católica, Fernando e Isabel la católica, a desatar la maldición que fue hecha hacia nosotros, los que descendientes anteriores que huyeron de la Santa Inquisición y que se alojaron en Centroamérica. Queremos regresar a, a Jerusalén. Y hacemos ese viaje. Pero unos meses antes veo en el internet un evento que se llama el concierto de la creación del mundo. Eh, y suceden cosas muy interesantes. Y eso quiero presentarles a ustedes, que lo vean en este video que quiero poner acá. Pero también quiero mencionar unas escrituras que están en Gálatas, que dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesús el Mesías fue exhibido y crucificado. ¿Quién os fascinó? Con esto quiero averiguar a vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Y ese es el caso mío. Yo recibí el Espíritu de Dios y no fue por la ley. No, fue por gracia de Él. Fue por la predicación de la fe. Esa fe que entra, ese espacio que hay aquí adentro que Abraham tuvo. Tan insensatos soy, tan tontos sois, que habiendo comenzado con esa influencia increíble del Espíritu de Dios, que ahora en tu espíritu, que ahora os perfeccionáis en la carne, ahora quieres pasarte al nivel de legalista. Esto fue, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, esto es en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu efectúa milagros entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por la predicación de fe? Así como Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Yo quiero traer eso porque yo no estoy diciendo que la ley es mala. No. Al contrario, yo voy ahí. ¿Por qué? Porque la ley es eterna, es un regalo de Dios. Pero no es lo que me
justificó. Yo fui introducido a esa justicia de Dios, a ese gran regalo de Dios, de una forma sobrenatural. Y a mí eso me agrada mucho. No desecho la Torá, no, al contrario, la abrazo. La abrazo más fuerte. La Torá es más real para mí. Es muy real. Es preciosa. Me lleva a lugares que no había conocido. Pero lo entiendo. Lo entiendo por fe. No porque cumplo normas por cumplir. No. Como dijo Yeshua, no he venido a anularla, he venido a cumplirla. Pero cumplirla con el Espíritu es muy fácil. Cumplirla porque un hombre me está diciendo que la tengo que cumplir, eso es muy difícil. Las motivaciones son totalmente distintas, son diferentes. Es muy difícil, pero con el Espíritu de Dios es muy, muy fácil. Y está en Gálatas una escritura que dice, si eres de el Mesías, hijo de Abraham sois. Si soy del Mesías, está Pablo diciéndolo. Tú eres del Mesías, sí. Entonces, hijo de Abraham sois. El Mesías me lleva a ser hijo de Abraham. Abrazar estos pactos que son los que hacen extender a la familia de Abraham. Son esas fronteras expandibles. Y yo soy un hijo privilegiado de Abraham por regalo y misericordia del Mesías, Yeshua. Entré a abrazar esos pactos. Entro a abrazar esos regalos, esas promesas. De una forma muy especial. De una forma muy especial. Voy a saltarme estas escrituras porque quiero llegar a entrarles a que lean estas otras. Más en Isaías, que es levántate, resplandece, que tu luz, la gloria de Jehová amanece sobre ti, y aquí las tinieblas cubren la tierra. Es lo que está pasando hoy. Y esa es la parte profética de lo que estamos viviendo. Y aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero Jehová se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz. ¿Sí? Y los reyes a tu naciente resplandor. Alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Tú lo verás radiante de alegría y tu corazón se estremecerá y se regocijará cuando vuelquen sobre ti el comercio y el mar, te traigan la riqueza de las naciones, te cubrirán caravanas y camellos, dromedarios, el Madián y de Efa, todos vienen de Saba trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Jehová, proclamando sus alabanzas. A mí esto me impresiona porque en lo personal es lo que me está sucediendo. Es como un testimonio que no puedo contar hoy, pero esto es lo que me está sucediendo. Serán reunidos para ti los rebaños del Cedar, los carneros de Nebaiot estarán
A tu servicio serán ofrendas agradables sobre mi altar y glorificaré la casa de majestad de Jacob. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Que vuelan como nubes, como palomas a su palomar. Ciertamente en mí esperarán las costas. Las naves de Tarsis vendrán a la cabeza. Son los primeros, trayendo a tus hijos de lejos. Y ahí donde yo les cuento, ahí veo yo todo este aspecto personal. A mí me está sucediendo, a mi familia le está sucediendo como una gran bendición. Y con ellos plata y oro a causa del nombre de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, que te ha glorificado. Extranjeros reedificarán tus muros y tus reyes te servirán, aunque en mi ira te castigue, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán siempre abiertas. No serán cerradas ni de día ni de noche, para que traigan riqueza de las naciones, el Padre de las naciones, con sus reyes llevados en procesión. Las naciones o reinos que no se sometan perecerán. Más vale que la nación donde yo vivo se someta, porque si no, perecerá esa nación. Vendrá a ti el orgullo del Líbano, con el ciprés, el abeto, el pino, para hermosear el lugar de mi santuario. El lugar de mi santuario. Yo haré glorioso el estrado de mis pies. Y ahí es donde, en mi caso, yo he estado recibiendo esa gran bendición. Y quiero compartir este video que cuenta lo que nosotros hemos estado eh, viendo. Este es el lugar donde mi familia y yo hicimos este acto profético declarando la nación de Guatemala, uniéndola con Jerusalén. Y aquí quiero que empiecen a oír la historia. Y estoy tratando de conectar el sonido de la bocina para que lo puedan escuchar. Aquí va. Este es el Palacio Nacional de Guatemala, donde estamos declarando la unión entre Jerusalén y Guatemala, hasta el punto cero. Este es en 2018. No, perdón, este es 2016. Desde este salón conectamos hoy con Jerusalén. Al evento participaron personas de Israel que ahora están muy activos en Israel funcionando.
24 de diciembre del 2017, el presidente Jimmy Morales abre la embajada de Jerusalén habla de Guatemala en Jerusalén. Y este es el evento que yo les decía que se dio en septiembre del 2018 en Jerusalén, que se llama el Concierto de la Creación del Mundo. Yo estaba muy atento y muy bien impresionado. La grabación es mala porque yo estaba grabando con mi celular en mi pantalla. Si lo notan, yo aparezco, mis sombras se ven nada, porque estaba grabando con mi celular la pantalla a las 10 de la mañana en Guatemala. Esto estaba pasando a las 6 de la tarde en Jerusalén. Y yo viendo este lindo concierto. Y de repente van a hablar palabras que van en coordinación con la historia que yo les acabo de contar por el rabino Weizmann, el cual va a aparecer, el cual va a aparecer aquí. De repente el concierto se detiene y sucede algo que mis ojos, mis oídos, all of you, people that came from Central America, nations, we know that Columbus, when the expulsion of the Jews from Spain have been finished, Colon, that was a Marranos, came in its first sail to Honduras. And he started all your countries, all your nations. And now you with your own holy religious feeling comes to Jerusalem, to the footstep of the temple, to the yard of the temple, to pray with us that Hashem, that God will accomplish this process of redemption for the whole world. Be blessed by Abraham, blessed to the whole nations. Thank you very much. Thank you. Thank you, the Ambassador of Guatemala, President, the President of Honduras. Thank you very much. Send greeting to your President. Send greeting to your the head that is of the United Nations for his country to build here the real United Nations in Jerusalem according to the law of the Bible. tuve la oportunidad de entrevistarme con todas esas personas que no las conocía en el momento del video, pero después los busqué y los llegué a conocer y poder expresar esta experiencia que fue tan impresionante, tan impresionante. Y es una experiencia que, a mi modo de ver, pareciera que el rabino Weizmann tenía el mismo script que yo tenía en lo que yo conté y no, todo esto vino a cazar como un guante a algo que estaba sucediendo. Era el mismo script de él con el que el Señor nos había estado revelando durante años. Esa es la forma en que pienso yo, por lo menos en mi experiencia,
Las fronteras están creciendo. Abraham, el padre de las naciones, está llamando a sus hijos a que retornen a Jerusalén. Y esta creo que es la forma profética en que Matot y Maséis nos está diciendo justo antes de la entrada de, a la tierra prometida, Eretz Canaán, justo antes de la venida del Mesías en la segunda venida. Los bendigo y les deseo un excelente Shabbat. Gracias y por su atención y nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.